Muy buenos días tengan todos ustedes, en el nombre del Señor Jesús. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, y es nuestro pronto, oportuno auxilio en todas las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra se desarme y se traspasen los montes al corazón del mar. Estamos confiados en nuestro Dios y advertidos de que las tribulaciones vendrán. Nadie ignoramos eso. Estamos listos, prevenidos y dispuestos a padecer lo que sea necesario por causa de Cristo, nuestro Señor, y del desarrollo de su iglesia aquí en la tierra. Así es que anclémonos en Santiago 1:2. Tengan mucho gozo cuando se encuentren en serias dificultades. No es la versión 60, es otra versión. Enfoquemos nuestro pensamiento ahorita en lo que dice la Escritura. Primera de Juan, capítulo 3, y comenzando con el verso 4. Esta es la grabación número 13. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Me enseñaron a mí allá en mi infancia espiritual que por lo general la mente es dada a la pereza y necesita de estímulo para que entre en acción. Eso me lo dijo el hermano Ezequiel Vargas, quien fue mi primer pastor y mi maestro en todo el Instituto Bíblico. Hace un tiempo que pasó eso. No recuerdo todo lo que me enseñó en el Instituto Bíblico, pero de eso me acuerdo muy bien. También cuando estudiamos homilética, nos enseñó: las vasijas vacías son las que menos sirven, pero las que hacen más ruido. Cuando tengas algo que decir, dilo. Si no tienes nada que decir, cállate. No hagas ruido si no estás lleno del Espíritu Santo. Recuerdos solamente que aparecieron ahorita en este momento en mi mente. Primera de Juan, capítulo 3 y verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Qué interesante. Una verdad que no hemos manejado a su cabalidad. Estamos incompletos, escasos y en muchos momentos equivocados. Pablo dijo: donde no hay ley, tampoco hay pecado. También Pablo dijo: la ley apareció para descubrir,
para escenificar el pecado. El pecado es un fruto, un producto de la violación de una ley divina. Algunas leyes terrenales tienen un castigo, pero no son pecado, porque las leyes terrenales no están dictadas por Dios. Esas las dictan los hombres según su percepción y el mejor plan que tienen para que el mundo marche mejor. El pecado es circunstancial, es relativo. El pecado es una violación a la mente, a las convicciones. Si usted cree que algo es pecado y lo practica, usted ha pecado. Yo no creo que yo peco porque no guardo el sábado judaico. Mis hermanos adventistas me dicen que tengo el sello de la bestia, pero yo no creo eso. Yo no guardo el sábado judaico y no me siento culpable ni me detecto pecaminoso. Y hay muchas cosas de la Biblia que yo no practico. Y las sé, pero no las practico. Porque no me incumbe a mí. No corresponde a mi época lo que la Biblia dice. Y ahorita no hay tiempo para una disertación amplia. El pecado es relativo. Lo que para unas personas es pecado, para otras es hasta un medio de adoración. Entonces el pecado no es universal. Según las culturas, las tradiciones, las doctrinas preestablecidas, así surge el pecado. ¿Qué va a decir Dios? Yo no le puedo asegurar a usted. Aquí nos pone a todos en el mismo lugar. Todo aquel que comete pecado. Y el pecado es una infracción de la ley de acuerdo al criterio que nosotros tenemos de la misma. Por ejemplo, en los 10 mandamientos hay uno explícito, claro: no matarás. No matarás. Y hay una sentencia: al que mate, mátenlo también. Si alguien mata a un humano, mátenlo. Pero, Moisés mató por miles. Josué destruyó naciones enteras. Sansón mató mucha gente. Saúl mató mucha gente. Pero no se les inculpó de homicidas a ninguno. El pecado es circunstancial. Me cuentan las personas que viajan que cuando van para, por ejemplo, en Alemania o en España, lo invitan los hermanos a comer y en lugar de café o Coca-Cola le ponen vino. En Alemania le ponen cerveza para acompañar la comida. Cristianos, predicadores, hombres santos de Dios. El pecado es circunstancial, es relativo. Les digo un texto de la Biblia
tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado, escuche eso bien, de lo que dice Romanos 14, 21, 22 creo. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. El que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Si usted aprueba que eso es bíblico y que es de Dios, ay de usted si lo viola. Entonces, usted comete pecado porque infringió la ley que usted cree. Me dijo un individuo, conducir un vehículo aquí en Estados Unidos sin licencia es pecado. Y yo no lo creo. Porque Dios no dijo en ninguna parte que tengamos una licencia para conducir. Pero si el policía me sorprende y no traigo licencia, me va a multar. Relativo. El pecado no existe. Nosotros lo creamos. ¿En dónde? En nuestra conciencia. Porque dijo Pablo, yo sé y confío en el Señor Jesús, que ninguna cosa es inmunda. Otra versión dice mala, pecaminosa. Hay distintas versiones. Ninguna cosa es inmunda, sucia, pecaminosa en sí misma. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Conciencia. Y Romanos capítulo 8 y capítulo 10, saturados de enseñanza concientizante, más Romanos capítulo 14. Es el capítulo que más enseña sobre la conciencia en un solo capítulo. Hay muchos pasajes más. Qué bueno que hay pecado. El pecado no es malo. Si no hubiera pecado, imagínense, no habría salvación. ¡Qué desgracia! La salvación existe porque hay pecado. Dice el verso 5. Y sabéis que Él, ese pronombre es el Señor Jesús, el Mesías. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Yo sé que todos ustedes quienes me escuchan saben la diferencia entre pecado y pecados. No es lo mismo. Pecado es la causa. Pecados es el efecto. Cuando Jesús les dijo a las gentes, antes de sanarlas, tus pecados te son perdonados. No era el pecado el que desaparecía. Eran los frutos que estaban dando la razón por la cual les decía eso. El pecado es el origen. Es la enfermedad espiritual que produce los pecados. Si yo oigo a una persona que maldice a otra, que confiesa que la aborrece, o veo que no le saluda aunque la otra le salude, eso a mí me indica que esa persona está en pecado.
Los pecados son los frutos que el pecado produce. A veces nosotros queremos acabar con el pecado y cortamos las ramas, pero no cortamos la raíz y seguimos produciendo el pecado. Aquí hay otra enseñanza más fuerte. Jesús, hombre, Dios hombre, la divinidad sublime revelada en el cuerpo humano de Jesús, apareció, y la historia ustedes la conocen, para quitar nuestro pecado. No los pecados, el pecado. Y Juan dijo, Juan mismo, 1:29 en su evangelio, bueno, en el evangelio del Señor Jesús, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado. Y muchos de nosotros no nos podemos quitar el pecado porque no hemos acudido al Cordero. Jesús apareció precisamente para eso, para quitar no los pecados, las ramitas, para quitar el pecado. Y la garantía es que no hay pecado en él. El único humano que nunca pecó es el que tiene el derecho, el poder y la facultad para quitar nuestro pecado, porque él no tiene pecado. Y no hay nadie más. No hay nadie, no hay nada más. No hay otro modo, no hay otro camino, no hay otro rumbo. Eso es todo lo que hay. Jesús apareció aquí por causa del pecado y no para contemporizar con el pecado. Jesús vino para quitar el pecado y lo hizo. En el capítulo 17 de Juan, en los primeros versículos, Jesús le dice, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ya terminé. Recógeme a donde estaba antes. Ya acabé. 3 años y medio de ministerio y terminó su trabajo. Nosotros tenemos 80 años y no acabamos. Nuestro trabajo es sin fin, ilimitado. Y luego nos da otra instrucción para que nosotros corroboremos la verdad. Sin juzgar, sin meternos en vidas ajenas. El verso 6. Todo aquel que permanece en él, o sea, en Cristo, todo aquel que permanece en Cristo, no peca. Mire usted qué interesante. He oído tantas opiniones, versiones, he oído a teólogos y no creen eso. Le ponen otros contextos para desvirtuar este texto, como se hace siempre. Jesús dijo, vayan por todo el mundo, hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso dijo Jesús, ahí está escrito en Mateo 28. Pero otros hermanos armaron otro contexto bíblico y dicen, ese no es, eso que dice ahí no es cierto. Es como dice acá, así es, no es como dice allá, es como dice aquí. Y los que saben, los eruditos, los teólogos, los doctores en teología, los doctores en divinidades, ellos manejan la Biblia, nos la enseñan y nosotros la aceptamos. Ya dijo el teólogo, ya debe ser verdad porque él sabe mucho. No siempre saben todo.
Todo aquel que permanece, oiga eso, permanece en Cristo, no peca. La otra declaración muy fuerte, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Diga lo que quiera. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. No importa qué tan ferviente, efusivo y convincente sea su testimonio. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y sigue la amabilidad del apóstol. Hijitos, nadie os engañe. No se dejen engañar. Observen, vean, sin juzgar. No sometan la vida de los otros al criterio de ustedes, porque ustedes no son llamados a eso, no están encargados, no son los árbitros y no saben lo suficiente. No juzguen. Observen. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Todo árbol se conoce por su fruto. Aunque ahorita ya hay mucho engaño, porque los mismos árboles están adulterados. Ahora producen naranjas sin semillas. Lo normal es que tengan semillas, el plan divino. Uvas sin semillas. Sandías sin semillas. Híbridos. Esperamos que no se les acaben las semillas, porque después, ¿con qué van a producir los frutos? No se dejen engañar. Sin juzgar a nadie, pero aplicando el criterio bíblico, espiritual, el criterio ungido por Dios en nosotros los cristianos. Observemos. El que peca, y acuerde lo circunstancial, lo universal, lo vamos a entender. No, el que hace justicia es justo. La palabra justicia. Un sinónimo es rectitud. Una definición, hacer justicia, es practicar las cosas como Dios las dice. Practicar la justicia es tener un estilo de vida que agrade, que complazca, que satisfaga la voluntad de Dios. Eso es justicia. En Romanos hay 5 definiciones diferentes de la justicia. No siempre que la palabra justicia está ahí significa lo mismo. Depende en el contexto que viene tratando el escritor. No se dejen engañar. El árbol se conoce por su fruto. Y los cristianos también. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza, dominio propio. Ese es el fruto. Y Pablo dijo, contra este fruto no hay ley. Y si no hay ley, no hay pecado. Y cerró el argumento Pablo allí. Contra el fruto del Espíritu no hay ley. No se puede legislar lo que Dios dice. ¿Hace usted justicia? Fruto del Espíritu. ¿Se expresan? ¿Se exhiben en usted, en mí? ¿O se exhibe el fruto del Espíritu? ¿Se ve ese fruto? ¿Puede la gente que nos observa saborear el fruto del Espíritu que nosotros producimos? Entonces, hacemos justicia. Estamos honrando a Dios. Estamos complaciendo a Dios. Estamos satisfaciendo la voluntad de Dios. Estamos agradando. De manera que Dios diga, como le dijo a su hijo: tú eres mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Si alguna vez usted ha oído esa voz, privilegiado. Eso es maravilloso. Que Dios le diga a uno de sus hijos: tú eres mi hijo. Me agrada tu manera de vivir. Me complace la manera como tú te conduces. Eres mi hijo muy amado porque me complazco en lo que tú haces. Porque mucha gente que dice ser cristiana se complace a sí misma. Y muchos predicadores quieren que la congregación los complazca a ellos. Y si no los complace, le tiran pedradas hasta por las orejas. Porque esa congregación no vive en la conciencia del ministro, entonces el ministro descarga su furia. Y a veces lo dicen con mucho enojo, con mucho coraje, con sentencia de condenación y de infierno. Pero ellos mismos no complacen a Dios. Bueno, en la dulzura de Juan también hay la exigencia y dice la verdad. Y yo les sugiero a ustedes, seamos dulces, seamos amables, seamos comprensivos con la gente sin fallar a la verdad. No necesitamos ser agresivos, insultativos, toscos, ásperos, condenatorios, ¿no? Digamos la verdad con amor, pero no faltemos a la verdad. No faltemos a la verdad. Digamos la verdad, pero la verdad con amor, como dijo Pablo. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Juan nos habla con mucho amor, pero no nos niega la verdad. Nos dice la verdad, sin insultarnos, sin faltarle al respeto a nadie. Bueno, créanme que el tiempo se esfuma, se va
se escurre y nos deja sin tiempo. Y yo tengo este tiempo ya separado para grabar y el tiempo se me terminó. No me estoy muriendo, pero el otro tiempo lo tengo destinado a otras cosas que aunque no son mejores que estas, pues hay que hacerlas de todos modos. Los amo en Cristo y quiero siempre compartir la verdad con ustedes. Si alguno de ustedes quiere conocer más la verdad y descubre que yo le puedo enseñar, llámeme y hacemos una cita y le enseño. Si no le gusta la verdad que yo predico, no me llame, pero no me deje de amar. Mantenga la amistad, porque si no me ama, usted se condena. El que no ama a su hermano está en muerte, así que ámeme. Aunque no esté de acuerdo con lo que yo digo, pues ni modo. Yo no estoy de acuerdo con lo que muchos de mis amados hermanos dicen, no estoy de acuerdo, pero los amo entrañablemente en Cristo mi Señor. Les deseo muchas bendiciones. Lean las Escrituras con una mente libre, sin ideas preconcebidas, preestablecidas. Deje que la Biblia hable y verá lo que le va a pasar. Va a descubrir. Se lo garantizo. Pero si usted lee la Biblia bajo una doctrina ya establecida, la Biblia no le va a decir más que lo que esa doctrina dice. No lo va a sacar de allí. Pero es asunto suyo. Dijo Pablo, que mi libertad no será juzgada por la conciencia de otro, así que no me aflige. Cada quien dará a Dios razón de sí. Allí yo no me meto. Yo soy uno de los que doy razón de lo que yo soy. Pero no respondo por usted. Y gloria a Dios, porque usted tampoco tiene que responder por mí. Que la bendición del Señor y la unción del Espíritu Santo abunde en nosotros, en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. Los bendigo sinceramente en el nombre del Señor. Sean felices en Cristo a pesar de las circunstancias que nos rodean. Bendiciones.